Amigos, hoy es 22 de abril 2026. Muy bien, con este estudio académico de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Colmenares, en esta sesión, capítulo 2, así lo voy a titular, voy a revisar el ítem 4.3, la posibilidad de emitir la condena bajo la modalidad de comisión por omisión u omisión impropia. Coautoría impropia, comisión por omisión. Ahí se van a estudiar. En el punto 4.4, la imposibilidad de emitir condena por el delito de homicidio bajo la modalidad de la coautoría impropia. Entonces, una cosa es comisión por omisión y otra cosa es la coautoría impropia. Me voy a ubicar entonces en este estudio en la página 59 hasta más o menos hasta la 70, porque ya para finalizando el acápite sobre la imposibilidad de condenar por homicidio bajo la modalidad de coautoría impropia, la Corte Suprema de Justicia dice en su página 82, dice lo siguiente, página 82, en la parte final, y 83. Ello no significa que la Sala haya fijado su postura sobre la causa de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Recordemos que en este caso ni el ACUO ni el ACUEM pudieron establecer entonces cuáles fueron las causas de la muerte. Por ende, entonces la Corte Suprema de Justicia pues igual tiene que decir lo mismo. El hallazgo del cadáver y los demás aspectos referidos por los impugnantes. Entonces, ello no significa que la Sala haya fijado su postura sobre la causa de la muerte de Luis Andrés, el hallazgo del cadáver y los demás aspectos que refirieron los impugnantes, o sea, al doctor Jaime Lombana. Lo que pretende resaltar es que no hay mérito para condenar a Laura por el delito de homicidio, bien bajo la modalidad de coautoría o en la modalidad de comisión por omisión. Tampoco por el delito de encubrimiento, incluso si se aceptan los planteamientos de los impugnantes en sus respectivas demandas. Y también pues adiciono de que uno de los censores habla de omisión, el delito de omisión de socorro. Es una conducta de comisión propia, por omisión propia. Omisión. Miren lo siguiente entonces, que este estudio dogmático en esta sesión pues es supremamente importante para los fines académicos. Entonces, comienza diciendo la Corte sobre la posibilidad de emitir la condena bajo la modalidad de comisión por omisión u omisión impropia. Tiene razón el fiscal que intervino en la sustentación del recurso de casación sobre la imposibilidad de emitir una eventual condena por el delito de homicidio bajo la modalidad de comisión por omisión, ya que ello afectaría el principio de congruencia y las garantías procesales inherentes al mismo. El día de ayer, pues en el desarrollo sobre la garantía de la congruencia y de su flexibilidad, pues quedamos en que el error del fiscal fue no incluir pues con claridad hechos factuales en la imputación ni en la acusación, y que lo mutó por allá al final, entonces incluso una vez realizado el juicio. Ahora vamos a ver un aspecto muy importante, porque pues en cierta forma el Tribunal de Bogotá dijo: yo no me meto a decir o a resolver el tema de si se cometió bajo la modalidad de comisión por omisión.
porque eso pues obviamente no fue lo que se acusó. Lo que se acusó contra la joven Laura Moreno fue por una coautoría impropia, aquella de la división del común acuerdo, que es el o expreso o tácito, y la división de trabajo y el aporte esencial en la ejecución. Entonces la Corte, vamos a ver lo que está diciendo aquí. Entonces, por ende, no sé por qué el doctor Lomana insistió en su casación seguir todavía diciendo que se le condenara por una conducta por omisión impropia, cuando la cuestión factual fue por una coautoría impropia. Obviamente que eso no le permitía ejercer el derecho de la defensa, porque una cosa es que lo llamen a usted por coautoría impropia y otra cosa es que lo llamen por comisión por omisión, porque tiene unos presupuestos importantes en la comisión por omisión, sobre todo la posición de garante. Y de allí van a ver ustedes ahora más adelante cuando uno de los aspectos importantes dentro de la dogmática para tratarse de una comisión por omisión es la posición de garante. ¿Cuál de las posiciones de garante se tienen? Si son formales o materiales, si son por la Constitución o por la ley, el artículo 25 del Código Penal esencialmente. En este caso, la estrecha comunidad de vida. Si ellos ya tenían una vida en común. Entonces, aspecto que se despacha negativamente, entonces que el tribunal no podía mencionarlo y por ende entonces no cabía la posibilidad del censor de irse a que casara para que se reemplazara esa solución pues, en su lugar por una conducta por omisión. Eso es claro. Entonces la Corte dice aquí, razón tiene el fiscal que intervino en la sustentación porque sobre la imposibilidad de emitir una condena por el delito de homicidio bajo la modalidad de comisión por omisión, porque por eso no se llamó a juicio y de eso no se defendieron. Para establecer las diferencias sustanciales entre una hipótesis de coautoría impropia y una que pueda subsumirse en lo previsto en el artículo 25 del Código Penal, resulta útil para la comparación de los elementos estructurales de cada una de estas figuras desarrolladas por la jurisprudencia de esta sala. Aquí le voy a dejar en el margen izquierdo la jurisprudencia que trata este tema particularmente, ya no la de la congruencia, sino posición de garante, la acción y la omisión y la coautoría. Entonces, mire, coautoría impropia, dice la Corte, y hace un gráfico allí, hace un paralelo. La coautoría impropia se deriva del inciso segundo del artículo 29 del Código Penal. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, sus elementos pueden sintetizarse así. Primero, un acuerdo o plan común, expreso o tácito, previo o concomitante, formal o informal. Segundo, división de trabajo, división de funciones o del trabajo criminal. 3. Trascendencia del aporte en la fase ejecutiva del ilícito, o sea, el condominio funcional del hecho, y allí hay varias sentencias que la Corte cita. Yo por acá pues dejé particularmente la SP 4904 del 2018, radicado 49884, y la SP 151 del 2014, radicado 38725, porque son varias que cita allí a pie de página la Corte Suprema. Y miren, sobre la comisión por omisión u omisión impropia. En líneas generales, sus elementos pueden sintetizarse en los siguientes aspectos, puntos. 2 puntos. La situación, primero, la situación de riesgo a un bien jurídico. 2. Un sujeto activo que ostente posición de garante, ya sea por injerencia, por deberes por organización o institucionales. Y en otra ocasión yo ya me he referido a este tema sobre los deberes. La posición de garante surge por organización o institucionalmente, ¿no?
Entonces, ahí hay un radicado que cita la Corte, que es el SP 1291, SP 1291 del 2018, radicado 49680. Bueno, allá no está en el papel hológrafo, me quedó faltando este. Dice entonces la posición de Gala. 3. No realización de la conducta mandada. 4. Capacidad real y efectiva para realizarla. 5. Causalidad hipotética o nexo de evitación. ¿Qué es? Es esto la producción del resultado. En el plano fáctico las diferencias serían igualmente sustanciales. Y tal y como se observa a continuación, entonces la Corte hace aquí una manifestación sobre los hechos jurídicamente relevantes, o sea, el aspecto de la hipótesis fáctica. Laura Moreno, para la coautoría, Laura Moreno acordó con otras personas causarle la muerte a Luis Andrés Colmenares. La agresión física estuvo a cargo de otras personas. A Laura le correspondió distraer la atención de las autoridades mientras se ejecutaba el delito y difundir versiones falsas sobre lo que había sucedido. El aporte de la procesada fue trascendente, pues de otra forma la víctima pudo ser auxiliada oportunamente. Y frente a la hipótesis fáctica que compatible con la figura de la comisión por omisión o por la omisión impropia, dice: Laura Moreno tenía la posición de garante frente a la integridad física y la vida de Luis Andrés Colmenares por la relación que tenía con este. En su presencia, Luis Andrés fue agredido gravemente por personas que no han sido identificadas, quienes lo abandonaron a su suerte en un caño donde murió ahogado. Laura Moreno estaba en capacidad de evitar el resultado, dando aviso a las autoridades o a particulares que pudieran auxiliar a la víctima. Es altamente probable que la acción demandada hubiera impedido la muerte de Luis Andrés. Miren ustedes entonces cómo puede el fiscal construir entonces unos hechos jurídicamente relevantes, o sea, una hipótesis fáctica. Ya. Entonces ahí están los elementos estructurales del tipo penal. Y eso es lo que muchas veces se equivocan los fiscales, porque entonces refunden hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores y evidencias. Aunque la Corte ha sido flexible y dice si la persona, el acusado, entendió los cargos, puede hacer que pase entonces ese escrito de acusación y que no se viole el principio de congruencia del 448, porque a nadie puede ser condenado por hechos que no se le hayan expresado clara, sucintamente, y de un delito tampoco que no se le pida condena. Si mayor esfuerzo se advierte que la pretensión de una condena bajo la modalidad de comisión por omisión u omisión impropia entraña un cambio medular en las premisas fácticas y jurídicas, página 61. Visto desde la perspectiva de la garantía prevista en el artículo 8 de la Corte Americana de Derechos Humanos, Ley 16 del 72, y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Ley 74 del 68, reiterada en la norma rectora del artículo 8 de la Ley 906, la pretensión de una conducta bajo esos presupuestos se enfrentaría a la procesada a hechos de los que no ha podido defenderse. Entre ellos, primero, si la relación que sostuvo con Luis Andrés Colmenares era de tal entidad que pueda catalogarse como estrecha comunidad de vida entre personas. Porque es que a eso es que se refiere el artículo 25 de la ley 599 del 2000. Y para ello entonces me detengo un poquito aquí. El artículo 25 dice lo siguiente:
Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en la posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. Son constitutivas de posiciones de garantes. Entonces aquí vienen las... Antes de entrar en vigencia la ley 599 de 2000, pues el anterior Código Penal no contemplaba estas materiales, porque unas son formales, las formales son la Constitución y la ley, pero en este caso materiales dice primero, ahora, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Esa es la injerencia. Los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida o integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexual. Por esa razón, entonces, aquí se va a hablar sobre la comunidad estrecha de vida. O sea, hay unas decisiones como son la C034 del 2005, que habla del principio de solidaridad, y la C456 del 2015, que habla sobre el concepto de familia. Así entonces, la estrecha comunidad de vida, como dice el artículo 25 del Código Penal. Y segundo, si el desarrollo de la supuesta agresión, de lo que no se sabe absolutamente nada, oígase bien, es que no se supo absolutamente nada si existió la agresión. Le permita, por eso habla la Corte de supuesta agresión, le permita realizar acciones idóneas para evitar el resultado. Si fue que lo golpearon y ella vio, fue testigo, aunque no hubo aporte de ninguna naturaleza, lo único, la figura es de no evitarlo, es pues haber advertido a las autoridades. Pero vamos a ver, vamos paso a paso. Dice la Corte, por tanto, es claro que la eventual emisión de una condena que incluya los elementos estructurales de la modalidad de comisión por omisión u omisión impropia implicaría la flagrante violación del principio de congruencia. Claro, es que hay en el desarrollo del juicio oral, por ningún lado se defendió el tema de si hubo una posición de garante, o sea, estrecha comunidad de vida. Por ende, entonces el tribunal no pudo resolver nada al respecto. Ni el juzgado de primera instancia ni el de segunda instancia tenían por qué remeterse en el tema de la comisión por omisión, porque eso no fue, primero que todo, en la imputación por el fiscal habló de una coautoría impropia, pero no se dijo si era expresa o tácita. Y por allá en la acusación, entonces, ante el reclamo de la defensa, ya dijo que era tácita. Era una hipótesis factual que tenía que decirla, porque si estamos hablando de hechos jurídicamente relevantes, entonces, frente a una coautoría impropia, o sea, tuvo que haber un acuerdo común, pues eso tiene que estar probado. Eso es una condición fáctica que tiene que decirse en la acusación. Y de ella tiene que defenderse. Si hubo división de trabajo, fue esa división de trabajo, de eso tiene que defenderse. ¿Y cuál fue el aporte esencial en la ejecución? Para que hablemos entonces de coautoría impropia. Esos son elementos muy importantes de que cuando un fiscal anuncia en una acusación, pues de eso es que tiene que la persona defenderse y que el fiscal tiene que probarlo en el juicio oral. Incluso una y otra postura resultan antagónicas. Mientras que la hipótesis de la comisión indica que Laura creó, junto con otros, el riesgo jurídicamente relevante que se concretó en la muerte de Luis Andrés,
La omisión sugiere que la conducta se limitó a abstenerse de ejercer los deberes de neutralización o salvamento que le eran exigibles ante los riesgos creados por terceros. Tanto desde el plano puramente fáctico como de la falta de equivalencia de sentido y valoración entre ambas hipótesis, esa variación resulta inaceptable. Sigo por acá en la página 63. Esa conclusión coincide con lo expresado por la Sala en la decisión SP 372 del 21, 55.532, relacionada con los apartados anteriores. En el mismo sentido, el SP 1605 del 2024, radicado 56.833, se concluyó lo siguiente frente a la solicitud de considerar en la sentencia una posición de garante que no fue incluida en los cargos. Dos puntos, abro comillas. Finalmente, frente a la posición de garante que reclama la recurrente, tal como se ha dicho de manera reiterada por la defensa, avalado por las sentencias de primera y segunda instancia, dicha figura dogmática jamás fue materia de acusación, pues solo fue postulada al momento de presentar los alegatos de conclusión de la Fiscalía y la representación de las víctimas, de tal suerte que tenerla en cuenta a estas alturas violaría el principio de congruencia con la colateral lesión del derecho a la defensa, cierro comillas. Y traen a colación a la Corte esta sentencia porque básicamente lo que pasa acá, en el alegato de cierre, después del juicio oral, se alegó de que entonces ya no estábamos hablando, ya no pidieron por coautoría impropia, sino que entonces ya era una comisión por omisión, pero si es que de eso no se defendió. Y sin embargo, el censor, para impetrando pues sentencia de casación contra el cuerpo colegiado, insiste en que es comisión por omisión, pero no. Sobre la posibilidad de emitir la condena por unos hechos y calificación jurídica que no fueron incluidos en la acusación, llama la atención lo siguiente. Dos puntos. El juzgado y el tribunal concluyeron que no era posible emitir un pronunciamiento frente a la pretensión de Laura de que Laura fuera condenada por el homicidio bajo la modalidad de comisión por omisión u omisión impropia. Lo anterior porque los respectivos referentes factuales no fueron incluidos en la acusación y por tanto un pronunciamiento en tal sentido violaría el principio de congruencia. Ni en primera ni en segunda instancia, ni el ACU ni el ACUE dijeron no nos metemos con ese tema, punto. Entonces, por tanto, la censura no tendría que invocarse ninguna causal, porque ni el ACU ni el ACUE se manifestaron. A pesar de esa decisión, los impugnantes, se refiere a Lombana, a su manera, y el Ministerio Público, insisten en una condena bajo esa modalidad sin tener en cuenta que las instancias no se pronunciaron sobre ese aspecto en particular. Claro. Pues, y es más, dice aquí la Corte, así en lugar de proponerle un cargo por la senda de la causal segunda de casación orientada a demostrar que esa ausencia de pronunciamiento vio del debido proceso, los impugnantes dan a entender que la Sala debe resolver de fondo ese asunto, lo que implicaría desplazar las competencias a las instancias, claro. No pueden desplazar ni a la CUO ni a la CUEN, la Corte no se puede meter en ese tema y punto. Distinto sería que los juzgadores hubieran emitido un pronunciamiento de fondo sobre el particular y, por ejemplo, hubieran declarado, primero, que las pruebas no son suficientes para dar por probado los hechos que encajan en la modalidad regulada por el artículo 25 del Código Penal, lo que eventualmente podría haber sido cuestionado por la senda de la causal tercera de casación. Dos, que no existe discusión sobre la premisa fáctica, pero hayan concluido que los hechos probados no pueden susumirse en las normas que regulan el homicidio bajo esa modalidad, lo que también hipotéticamente podría ser cuestionado al amparo de la causal primera de casación que trata la violación directa de la ley sustancial. En todo caso, si en gracia de discusión se admitiera la posibilidad de emitir una condena en los términos del artículo 25, para la Sala es claro, como lo es para el fiscal delegado ante la corporación, que las pruebas recaudadas durante el juicio oral serían insuficientes. Incluso si se da por sentado que Luis fue golpeado con la intención de causarle la muerte, que su deceso se produjo luego de que su cuerpo fuera abandonado en el caño, y que Laura faltó a la verdad en los términos que le refieren los impugnantes. El delegado del Ministerio Público sustenta su pretensión en el principio de solidaridad, previsto en la Constitución Política. Y viene aquí entonces el tema. Entonces, ¿cómo así que el principio de solidaridad? Sentencia C034 del 05. Entonces ya
Si hablamos del principio de solidaridad, el artículo 95 de la Constitución Política, entonces eso le corresponde en términos generales a todo ciudadano. Y entonces un ciudadano debe responder ante una misión de socorro, según pues, porque ese es el principio de solidaridad, pero eso no es posición de garante, muy diferente a lo establecido en el artículo 25 del Código Penal. El delegado del Ministerio Público sustenta su pretensión entonces en el principio de solidaridad, pero no tuvo en cuenta lo siguiente, le dice la Corte, comillas, la Corte Constitucional, sentencia 034 del 2005, entre otras, se ha referido ampliamente al principio de solidaridad y a su incidencia en el análisis de los deberes ciudadanos. Sobre el tema específico de la regulación del principio de solidaridad en el ámbito penal, la Corte hizo hincapié en que es una tarea asignada al legislador y que en su desarrollo se han previsto tipos penales que corresponden a los deberes que emanan de principios en cuestión. En ese contexto, entonces, analizó la diferencia entre los tipos penales, el del abandono, artículo 127, abandono, y el abandono, el 127 de la ley 599, dice, no habrá lugar a responsabilidad penal, a ver, un tico, 127, perdón. El que abandone a un menor de 12 años o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí mismo, teniendo deber legal de velar por ellos, incurre en prisión de 32 a 108. Ese quedó, aquí dice, si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiera en un lugar despoblado o solitario, la pena impunible se aumenta hasta en una tercera parte. La Corte Constitucional, mediante sentencia C034 del 2005, declaró inexequible la expresión legal contenida en el inciso primero de la presente norma. Nota, en la parte entre corchetes fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C488 del 2009. Dice aquí el que abandonó un menor, y entonces entre corchetes estaba de 12 años, o sea que ahora no. Eso quedó pues obvio. El que abandonó un un menor de edad va de 1 a 12. ¿Qué? Pues no, antes de los 18 años. Un menor de edad. Entonces, en ese contexto analizó la diferencia entre los tipos penales de abandono, artículo 127, y la omisión de socorro del artículo 131. Miren que el 131, y estos son delitos de la omisión de socorro, capítulo 7, dice, el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 meses a 72 meses. Y habla el que, cualquiera, un ciudadano. Esa es la omisión de socorro, principio de solidaridad de la Constitución. Pero eso lo establece la Constitución, establece en el artículo 95, el artículo 95 de la Constitución Política dice claramente, la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y del ciudadano. Numeral primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Una persona, cualquier persona, que no hablemos de posición de garante, del artículo 25, puede responder por una omisión de socorro o la figura del artículo 127 por abandono. Entonces, pero no es el caso. No es el caso. Ahora, bien, más adelante dice, lo anterior se aviene por completo a lo aclarado por esta sala sobre la comisión por omisión y omisión impropia. Por ejemplo, en la sentencia radicado 25.536 del 2006. Si mal no estoy, esa providencia es de Álvaro Orlando Pérez Pinzón, de esa época. Y ahí hubo varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia
de ponente Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otros magistrados. Me recuerdo mucho un caso, porque en ese momento estaba pues en vigencia la ley 599 de 2000, pero y entonces ese artículo 25, entonces empezaron a analizarse, y aquí lo he hecho en este espacio. Por ejemplo, el señor que va en un bus, un borrachito, que va colgado en la puerta y entonces gira bruscamente el bus y se va a la calle y se mata el viejito, el borracho. Entonces ya van a responder al conductor. Van viendo ustedes entonces el tema de la posición de garante. Por ahí me acuerdo otro caso de una señora en una finca que tenía varios perros bravos. Y llega el ayudante de la finca con la niña pequeñita, y el señor le dice, sí, saca los perros, llévelos allí, y mataron a la niña por perros bravos, y entonces llaman a responder a la señora de la finca. Posición de garante. Tema también de por allá, creo que fue en Santa Marta, que un padre de familia estaba de paseo, vacaciones con la hija menor, y había una esclusa de esas de aljibe y se fue la niña y se ahogó. Cuando se dan cuenta ya era tarde y llaman a responder a la administradora del edificio. ¿Qué caso va? Me acuerdo yo también por ahí que lo analicé. De posición de garante. Bueno, esos son los que así más o menos me acuerdo. Por esa razón entonces me acordé de esta 25536. Dice, posición de garante es la situación en que se halla una persona en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Luego se aparta de la misma quien, estando obligado, incumple ese deber, haciendo surgir un evento lesivo que no podía haber impedido. Y mire que en sentido restringido, dice la Corte, sigue, viola la posición de garante quien, estando obligado específicamente por la Constitución y o la ley a actuar, se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. Es el concepto que vincula el fenómeno es estudiado con los denominados delitos de comisión por omisión, impropios de omisión o impuros de omisión. Y entonces ahí cita una sentencia de la Corte. Entonces, distinguir la omisión propia de la comisión por omisión o la comisión impropia. Hay que distinguir. La omisión propia, pues esos son los dos típicos casos, el 127 y el 131, omisión por abandono. Claro, hay una imposición normativa legal. Recuerden ustedes que esto es interesante en Domática, y por eso la recomendación para todos ustedes es que se pulan, perfeccionen, sigan sus estudios en tema de Domática penal y teoría del delito. De allí que la recomendación para ahora el 23 y 24 del próximo mes de julio, que de paso sea invitarlos para el 6º Congreso Internacional que viene Luigi Ferrajoli en Cali. Van a estar acá, el tribunal hace esa invitación a ese congreso sobre teoría del delito. Es un tema que es interesantísimo y yo creo que vale la importancia asistir allí esos 2 días. Es la recomendación que les sugiero. Entonces, distinguir dogmáticamente. Mire, es que es la gran falla que se tiene muchas veces, porque, pues, ¿de qué se le va a acusar a una persona? Si en este caso se hubiera llevado más bien por encubrimiento, se hubiera llevado más bien por omisión de socorro, pero no la tenía claro. O con la Corte se advierte por ahí un llamado de atención a la Fiscalía, porque la Fiscalía pues lo que hizo fue inflar. Esa es la realidad. Eso es lo que dice el mensaje de la Corte. Y infló, ¿por qué? Porque quería que Laura pues se viera obligada a decir entonces quiénes fueron los que mataron a ese muchacho, si había sido testigo de ellos. Pero no puede ser una herramienta en la que se imponga gravosamente unos hechos para obligar a que la persona pues se pose o hasta acepte cargos. Entonces, eso es una vaina que hay que admitirlo, y desde este espacio lo digo, que los fiscales suelen inflar
inflar esas acusaciones a efectos, entonces, según ellos, de administrar justicia, pero no. Es más, como dice la Corte aquí, y ayer lo estaba explicando, crearle falsas expectativas a las mismas víctimas, a la comunidad en general. No, un caso que tuvo que haberse resuelto de otra manera mejor, pero miren ustedes en lo que quedó, porque Fiscalía no hizo su trabajo como debía de hacerse. Por tanto, la alusión genérica al principio de solidaridad es insuficiente para establecer el fundamento de la responsabilidad penal, porque el legislador diferencia las situaciones en que una persona tiene el deber legal de evitar un determinado resultado de aquellos eventos en los cuales, sin tener una obligación específica, podría responder penalmente en virtud del principio de solidaridad previsto en el ordenamiento superior según el desarrollo que del mismo haya hecho el legislador. Yo me acuerdo por ahí unos policías por allá en Bogotá, se fue una señora, quiso suicidarse y se arrojó hasta con la hija al río, a ese río espantoso de Bogotá. Los policías se tiraron, lograron sacar a la suicida y hasta a la hija. Pues salen como unos héroes. ¿Qué tal si no hubieran actuado los policiales? ¿De qué conducta punible los hubieran puesto a responder? ¿Por omisión de socorro? ¿O tenían posición de garante? Pero es un caso interesante allí también, ¿no? ¿Cuál posición? Porque son uniformados. Entonces, cual policía que sale a la calle y se encuentra con una situación y le da cobardía frente a una cuestión de esta, se ve implicado. Una conducta de comisión por omisión, porque teniendo una posición de garante que se la está dando la Constitución, cuál es la de salvaguardar la vida y la vida de las personas. Miramos a ver entre omisión propia o omisión de socorro o la comisión por omisión. Complejo. Y el caso del general Insuástegui también, porque ahí se alegó en ese proceso la prohibición, el error de prohibición indirecto. Él tenía una función constitucional, esa suposición de garante, pero se valió de que no, que era el comandante primero, el de la brigada, el que tenía que responder, y que él era el comandante de división, que la responsabilidad era de los subalternos. Entonces no le cuajó el tema del error de prohibición indirecto, porque pues, efectivamente él tenía una posición de garante. Es una sentencia ahí que siempre la recomiendo en estos delitos de comisión por omisión, posición de garante. Vamos a ver si por aquí la tengo a la mano. Artículo 25 de la posición de garante. No la tengo, el general Insuástegui. Bueno, ahí vamos a ver si más adelantico de pronto me encuentro. En esa línea, el fiscal delegado ante la Corte concluyó que la conducta de Laura podía encajar en el delito de omisión de socorro, pero aclaró que en todo caso no sería posible la imposición de una condena porque ya estaba prescrita. En el presente también que coautoría impropia, comisión por omisión o la omisión de socorro. En el presente caso, la petición de condena en contra de Laura por el delito de homicidio cometido en la modalidad de comisión por omisión u omisión impropia se fundamenta en el artículo 25, que establece como constitutivas de las posiciones de garante, entre otras, cuando existe una estrecha comunidad de vida. Y aquí viene entonces una parte importante, pero me la voy a saltar. Simplemente voy a decir que no había estrecha comunidad de vida porque pues obviamente ni siquiera alcanzaban a ser novios según los testigos. Entonces, pero sí valga la pena hablar de la C456 del 2015 sobre el concepto de familia, y una sentencia también, la SP 1686 del 2 de julio del 2025, 68350, porque en esa se analizó tuvo la oportunidad de analizar un caso sobre la relación de noviazgo que puede dar lugar a una estrecha comunidad de vida, al punto que pueda considerarse que existe una familia, y por lo tanto las agresiones o maltratos infligidos por uno de sus integrantes puede ser sancionado por violencia intrafamiliar.
en los términos del artículo 229. En esa oportunidad se analizó fue un delito de homicidio, pero lo expuesto en esa providencia es importante o relevante para resolver este caso, cuando un romance puede dar lugar a una estrecha comunidad de vida prevista como causal de posición de garante. Pero básicamente eso, más allá de eso, pues si se examina la 456, pues tiene que efectivamente existir una comunidad estrecha, relaciones sexuales estables, convivencia, estabilidad, etcétera, 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 que es un asunto que, pues, para no detenerme allí, pues ustedes lo pueden consultar. En el caso que ocupa la atención de la sala, no existen pruebas de que Laura y Andrés tuvieran una relación que pudiera catalogarse como estrecha comunidad de vida. Ni siquiera existía entre ellos una relación de noviazgo o de naturaleza semejante, como bien lo manifestaron sus compañeros. Entonces, lo anterior es suficiente para descartar la responsabilidad penal por la modalidad de omisión impropia, porque esta tiene como presupuesto medular la existencia de un deber legal de evitación, el cual, según el Ministerio Público, emana de la relación que tenían para ese entonces. Por su parte, también en gracia de discusión, no existe soporte probatorio de que Laura haya asumido voluntariamente el cuidado de Luis ante la chupadera de alcohol. Tampoco que hubiera realizado alguna conducta antecedente peligrosa, o sea, la injerencia, de la cual se pudiera derivar una posición de garantía. Me estoy refiriendo a los presupuestos del artículo 25 para que se considerara de que Laura tenía una posición de garante. Mucho menos se identificó cuáles eran los riesgos que presuntamente debían ser conjurados, o si es que la Fiscalía consideró que el garante debía asegurar cualquier peligro en contra de los bienes de Luis, como eventuales golpizas, embriaguez. Eso es notoriamente irrazonable. Pueden descartarse entonces otros aspectos que descartan esa forma de responsabilidad. La ausencia de información sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Andrés, incluso si se asume que se trató de un homicidio, si se asume que se trató de un homicidio, eso no está probado, impide concluir más allá de duda razonable que Laura estaba en capacidad de evitar su deceso. Igualmente, si la acción que le reclama Fiscalía y los impugnantes, esto es, dar aviso a las autoridades o a algún particular para que auxiliara a la víctima, hubieran evitado la muerte de su amigo Luis. Lo anterior porque la hipótesis planteada inicialmente por la Fiscalía y coayudada por los impugnantes no permiten establecer la secuencia temporal del ataque, el lugar donde el mismo se produjo, la manera como Luis Andrés fue a parar al caño donde finalmente fue hallado su cuerpo, el tiempo que tardó para perder la vida ante la sumersión en el agua, paréntesis, aunque el sentido común indica que ello ocurre en pocos minutos, cierro paréntesis. El tiempo que hubieran tardado los amigos o compañeros para llegar a ese lugar, la distancia que existe entre el lugar donde supuestamente fue golpeado y el sitio donde se encontraba el cuerpo, el tiempo que tardaron los presuntos agresores para decidir llevar el cuerpo hasta el referido caño, lo que sucedió entre los autores materiales y la procesada en ese interregno, etc. Tampoco se sabe si los autores materiales del homicidio, según la teoría de la Fiscalía, habían planeado el ataque o si todo se desató a raíz del encuentro casual de Luis Andrés con los homicidas. Si lo sucedido encaja en el denominado delito de ímpetu. Una cosa es el dolo, conocimiento y voluntad dirigida, y ese acuerdo voluntario para cometer un delito. Y por eso recuerden que el otro día estaba hablando aquí de la tesis laureada de Gaitán cuando estuve estudiando en Roma, bajo la tutela de Enrico Ferri, el gran penalista
de la escuela positiva. Entonces, ahí se estudió esa tesis que analizó, que fue laureada, los efectos positivos de la premeditación. Entonces, la premeditación, entonces era el peligrosismo, y eso era cuando varias personas se sientan a planear una conducta punible, a ver quién compra el arma, dónde compran el arma, seguirlo por aquí, seguirlo por allá, y lo vamos a esperar. Y otra cosa muy diferente, entonces, el delito de ímpetu, o sea, el que aparece así, sin planearlo. Entre muchas otras hipótesis que, entonces, dice la Corte, tampoco se sabe si los autores materiales del homicidio, según la teoría de la Fiscalía, habían planeado el ataque, premeditación, o si todo se desató a raíz del encuentro casual de Luis Andrés con los homicidas, si lo sucedido encaja en el denominado dolo de ímpetu. Entre muchas otras hipótesis que podrán construirse a partir de especulaciones como las realizadas por la Fiscalía para fundamentar su petición inicial de condena. En síntesis, sin perjuicio de que una decisión en ese sentido afectaría el principio de congruencia, la condena bajo la modalidad de comisión por omisión u omisión impropia sería improcedente porque, primero, no se reúne uno de los elementos medulares de esa modalidad, a saber, la posición de garante derivada de una estrecha comunidad de vida, que nunca se demostró, otro fáctico también podría ser, como lo dijo la Corte, que ante la ingesta de licor, entonces sea asunción del peligro, o también la otra de la injerencia. Nada. Para establecer los otros requisitos, esto es, una acción que hubiera podido evitar el resultado, deben realizarse múltiples especulaciones sobre las circunstancias específicas que rodearon la muerte de Andrés Colmenares. 3. Las anteriores razones miradas aisladamente o en conjunto son suficientes para desestimar la pretensión de emitir la condena al tenor de lo establecido en el artículo 25 del Código Penal. Y por último, 4, en tal sentido tiene razón el fiscal delegado ante esta corporación al pedir que se mantenga incólume la sentencia absolutoria emitida en ambas instancias. Los únicos, ese fue como no recurrente, pero los censores, el doctor Lombana y el Ministerio Público, pues sí hicieron énfasis en que la condena se modificara, pero la Fiscalía, pues miren ustedes que al contrario, pues se sostiene la solución tanto en primera como en segunda instancia, y que si fuera por omisión de socorro, pues eso ya estaría prescrito. En fin, entonces hasta aquí voy a dejar este primero cuarto de conferencia sobre el punto 4.3. Para ahora entonces, a renglón seguido, referirme en el punto 4.4, la imposibilidad de emitir una condena por el delito de homicidio bajo la modalidad de coautoría impropia, otro tema de trascendental importancia desde la dogmática penal. Mucho aquí. Y sigan entonces para el capítulo 3.